Vamos a explicar qué es un circuito eléctrico, conocimiento necesario para la certificación y otros temas de diagnóstico electrónico. Rápidamente, un circuito eléctrico simple y sencillamente es un conjunto de elementos. Para que tengamos un circuito eléctrico necesitamos una batería, una fuente, un generador de voltaje, cables, ¿ok? Cableados de cobre, un switch y una resistencia de carga conocido como RL. Entonces recordamos, simple y sencillamente generador o batería, cableado, dos, tres, el switch que va a cerrar el circuito y cuatro, la resistencia o el componente que va a consumir la carga o el voltaje que va a generar. Eso es lo que necesitamos para poder realizar nosotros un circuito eléctrico. Esto es muy sencillo, no tenemos que irnos a más detalles, algo sencillo con el circuito eléctrico. Es lo siguiente, por ejemplo, a la parte del circuito eléctrico, la parte que lleva el voltaje de alimentación, todo esto, cuando nosotros cerramos obviamente el switch, ¿verdad? A la parte que lleva el voltaje de alimentación, a la parte que está positiva, se le llama como circuito de alimentación positiva, ¿ok? Obviamente, la parte que va conectado a la terminal negativa se le llama circuito de alimentación negativa. Lo colocamos en colores: rojo para positivo, negro para negativo, y el componente o lo que va a consumir la carga, pues simple y sencillamente llamamos como RL, resistencia de carga. Eso es lo que tenemos que saber nosotros del circuito eléctrico. Ahora bien, si trasladamos nosotros el conocimiento o el concepto del circuito eléctrico a lo siguiente, obviamente borramos todo esto. Si trasladamos nosotros el concepto y conocimiento del circuito eléctrico a un relevador, como podemos ver aquí, tenemos lo siguiente. Miremos, un relevador se compone de las siguientes partes. Nuevamente, el relevador automotriz comúnmente que nosotros vemos que tenemos una parte donde está la bobina. A la parte de la bobina nosotros le llamamos como solenoide, ¿ok? Y tenemos una parte de contactos, ¿ok? Algo que también tenemos que relacionar es que a la parte del solenoide, bueno, vemos que tiene una parte que es alimentada a 12 voltios o voltaje de batería, tal cual viene aquí. Y tenemos otra parte que viene o es conmutada a tierra mediante la computadora automotriz. Terminal 86, terminal 85, pero lo importante de esta parte, haciendo correlación con lo que tenemos aquí, ¿ok? Veamos, aquí yo tengo un platino, yo tengo un switch, lo mismo tengo aquí en el relevador. Si yo me fijo, aquí también tengo un relevador. Por lo tanto, a esta parte que yo estoy viendo en este momento, a esta parte de aquí, a la parte que conecta con 12 volts, toda esta parte se le llama circuito de alimentación. Todo esto es la parte del circuito de alimentación hasta acá. Obviamente, todo esto es lo que incluye el cableado, el switch, o la parte del platino, hasta la parte de la alimentación, se le llama circuito de alimentación. Por lo tanto, si este es circuito de alimentación, ¿cuál será el circuito de tierra? Pues obviamente el circuito de tierra de mi componente o de lo que yo sea que tenga, es la parte que controla la carga, esta de que estoy viendo acá. Por ejemplo, vean, esta es la parte del circuito de alimentación, pasa por un fusible y por último enciende un foco. Bueno, pues ¿cuál es el circuito de tierra de este? Ah, pues el circuito de tierra, al igual que el de acá, que era después de la carga, el circuito de tierra es después de la carga. ¿Qué es este componente? El circuito de tierra es ¿qué cosa? El circuito de tierra es este componente que yo estoy viendo acá, que básicamente va a ser el cableado que va desde aquí hasta el componente, porque sabemos que aquí ya se encuentra lo que es ¿qué cosa? Mi resistencia. Ese es mi circuito de tierra entonces. Recordemos entonces, rápidamente recapitulando: circuito de alimentación, toda la parte de aquí, pasando obviamente también el fusible, es un componente, ¿ok? Y circuito de tierra, el circuito de tierra es la parte de aquí abajo, ¿ok? La parte que cierra el circuito. Lo que acabamos de ver aquí es lo mismo que el circuito básico que yo les estaba explicando hace un momento en la parte de aquí. Ahora, para estudiarlo, para comprenderlo del estándar, recordemos que aquí me está preguntando lo siguiente: miren, corroborando la integridad del circuito de alimentación al relevador del calefactor del sensor de oxígeno. Básicamente, yo lo coloqué aquí con mis palabras, es mide la resistencia del circuito de alimentación de voltaje de batería al relevador del calefactor. En pocas palabras, si nosotros tomamos este ejemplo, lo que me está pidiendo a mí el estándar o lo que me está pidiendo el ejercicio es: encuentra el circuito de alimentación. Ya dijimos cuál es el circuito de alimentación, sencillo.
el circuito de alimentación, si este es mi relevador del calefactor, el circuito de alimentación simple y sencillamente, simple y llanamente, voy a utilizar estos colores que están aquí, simple y llanamente el circuito de alimentación es todo esto de aquí arriba, ¿ok? El circuito de alimentación básicamente es todo esto que corresponde de aquí hasta acá. Básicamente esto va a batería, entonces pues ya no lo tomamos. Si aquí está más más batería, entonces es del polo positivo de batería hasta aquí. Si yo mido del polo de positiva de batería según mi estándar que me está pidiendo, corroborando la integridad, cuando dice integridad, ¿a qué hace sinónimo la palabra integridad? Pues me está preguntando, checa por favor que no tenga, ¿qué cosa? Que no tenga cortocircuitos. Integridad significa, revisa que no tenga cortocircuitos. Perdón, revisa que no tenga un circuito abierto, revisa que el cable esté en buen estado, básicamente revisa resistencia o continuidad de lo que me está preguntando, revisa resistencia o continuidad en esta parte. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer en esta medición es revisar con el multímetro en continuidad, acordémonos del simbolito, o ohmiaje, vamos a colocar un polo, básicamente vamos a colocar un polo, voy a borrar todo esto, vamos a colocar un polo con mi multímetro, voy a agarrar mi multímetro, coloco mi multímetro, una punta negativa la puedo mandar directamente aquí, la punta positiva la voy a mandar directamente hasta batería, hasta el borne positivo de batería, hasta el borne positivo de batería, obviamente, ¿verdad? Y voy a medir con mi multímetro en resistencia o en continuidad. Voy a medir y me debe de sonar pip o debe tener una resistencia pues baja, ¿verdad? Lo que me está pidiendo el estándar. Esa es la primera parte del circuito, porque obviamente me hace falta la otra parte. ¿Cuál es la otra parte del circuito? Pues también incluyamos, recordemos que es todo esto de aquí. Entonces, de aquí a acá tengo continuidad. Esto usted lo tiene que poner y también tengo que mover esta punta. Después de haber pasado aquí, voy a mover la continuidad del circuito de alimentación. ¿Cuál es la continuidad? Pues nuevamente hago lo mismo, borro aquí, quito todo esto y ahora la continuidad del otro lado es sencillamente igual. Agarro mi alimentación, mando para acá y la otra parte del otro pin lo mando de este lado y mido de acá. Obviamente tiene que ser después del platino, ¿verdad? Porque si yo mido de aquí y de acá, pues tengo circuito abierto, tengo OL, Open Loop, pero como obviamente estoy midiendo continuidad del circuito, pues es de batería hasta acá y después de batería hasta acá. Obviamente el fusible es parte del circuito de alimentación, lo podemos dejar, podemos medirlo, pero básicamente me está pidiendo el cableado. También la otra medición que podemos hacer es después de haber medido esto, podemos agarrar el siguiente cable, y medir el multímetro de aquí hasta donde llega el circuito de alimentación de mi sensor, ¿ok? De aquí, por ejemplo, aquí está mi calefactor, aquí ya llegaría ya la alimentación del calefactor, ¿vale? Esa sería la otra medición. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que nosotros midamos continuidad, resistencia, o continuidad de preferencia, resistencia, se prefiere que se mida resistencia, y que justifiquen. Estoy midiendo del punto A al borne 30 del relevador, después estoy midiendo del borne 87A, antes de fusible y después de el 87A, después de fusible o hasta el arnés, escuchen bien, hasta el arnés, ¿de dónde? Hasta el arnés que estamos viendo acá, que yo les dibujé hace un momento, hasta el arnés que sería hasta acá, porque básicamente este punto es el mismo que este punto, obviamente, ¿verdad? Bien.